Bueno, pero desde la serie, entre tanto me mantengo. ¿Cómo te vas a mantener? Ah, bueno, por ahí vamos a ver. Alertas. Acompáñenme a orar, por favor. Oren por mí, se los pido y yo oro por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por permitirnos estar una vez más delante de tu presencia. Tú sabes, Padre, el sentir desde la alabanza y adoración, y aunque sea en esta parte por medio de la oración, tengo que hacerlo saber que tú me mostrabas y me decías qué tanto me aman los chicos. E inclusive fue algo como decir, pregúntales qué tanto me aman, qué tanto se gozan en la alabanza, qué tanto se gozan en la adoración. Te pido, Padre, que nos ayudes a mantenernos alerta en este mensaje que tú has hablado, Padre, para que podamos seguir creciendo a tu imagen y para que seas tú exaltado en todo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, rapidísimo, rapidísimo. La primera palabra que dice ahí el banner, me mantengo alerta. Tres de ustedes que me apoyen rápido, que me comente qué piensan que es o que quiere decir mantenerse alerta. No se amontonen. Sergio. Eso. ¿No qué? A ver, por favor, nada más quiero que le ayuden a Sergio a decir lo que él dijo. Una, dos, tres. ¿No? Bueno, eso no es válido aquí. ¿Qué más? Otro más. Carla. Estar atentos. Ok. ¿Uno más? ¿Ya no? Ok, perfecto. Es cierto, mantenerse alerta es no dormirse, estar atentos, pero fíjense, para que no te duermas, para que tú estás atento, ya desde ahí viene algo, una palabra que es la que nos va a llevar mucho en toda la enseñanza, algo que se llama responsabilidad. O sea, nosotros tenemos responsabilidades propias para mantenernos alerta. Y ahorita vamos a ir viendo. Y voy a entrar directamente a un ejemplo. Ejemplo muy básico que aquí no acontece. Y una vez se los digo, aquí no. Fíjense, llegan los chicos o los jóvenes el domingo a la iglesia. Saben que tienen que prestar atención el domingo. Estoy hablando de domingo. Saben que tienen que prestar atención para poder aprender. Pero de repente empiezan los cabeceos, ¿no? Los típicos. Los cabeceos. O sea, se empiezan a dormir. Pero mira, posiblemente haya ocurrido algo un día antes. ¿Qué cosa? Pues que se la pasaron viendo X, no quiero mencionar nada. Como aquí no acontece, por eso no lo quiero mencionar. Entonces, ellos saben, ustedes saben, los otros de allá que lo hacen, ustedes no saben, que si se desvelan, pues lo más seguro que al día siguiente te estés dándose esos cabezazos. Entonces lo que te quiero dar a entender ahorita es que eso es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque si ya sabes que te ha ocurrido una, dos, tres, cuatro, acuérdense que estoy hablando a los de allá afuera, no es aquí. Dos, tres veces, eso es tu responsabilidad. Por lo tanto, cuando tú vienes a la iglesia y de repente la mente se te empieza a apagar, porque se va, ¿no? Como que te quedas así en blanco, te das tu cuerpo aquí, pero tu mente no, porque así pasa. Ya tu cerebro ya no está captando nada, o sea, ya no estás poniendo atención, ya no estás alerta. Pero ahora vamos a ver, esa es la parte, si lo quieres ver así, físico. Pero en la parte espiritual, estar alerta nos habla, escucha esto, de vivir preparados espiritualmente. Estar alerta es hacer lo necesario, escucha, lo necesario para no desviarte de los propósitos de Dios. Porque sí sabías que Dios tiene propósitos para ti. Acuérdense que pregunto, pero por favor contéstenme. Miren, si ustedes como jóvenes empiezan a tener muchas actividades, donde sea, todos los días, pero dentro de ellas no está la más importante o las más importantes, como creyentes, ¿cuántos creyentes hay aquí? Pues muchos. ¿Cuáles son esas cosas importantes que un creyente joven debe de hacer? ¿Quién me quiere decir? Una. Estar, y principal, creo yo, estar en constante comunión con el Señor. Otra, rapidísimo. Si no tenga miedo, diría, vamos a participar, meditar en la palabra. Una más.
Son de las tres principales básicas. Hasta pareciera que no son cristianos. Ay, borren eso. ¿Cuál es la otra? Orar, ok, de las principales. Pero imagínate que tú te empiezas a hacer todo, actividades por donde sea, pero dejas de hacer eso. ¿Qué crees que va a pasar? Y la vamos a dejar ahí al aire, al aire. Lo único que yo sé es que si una persona deja de hacer eso, no se está preparando. Y lo que Dios quiere es que nos preparemos y que nos mantengamos como alertas. Ok. Te voy a dar otro ejemplo rápido. Dice, mientras tanto Él regresa, me está hablando de un tiempo. Tú tienes que mantener alerta. Y te entro con otro ejemplo rápido. Me acordaba que meses atrás, tal vez 8 meses, le decía yo a un buen amigo mío, porque tengo algunos buenos amigos, le decía yo cada rato, prepárate. Hace como 8 meses, prepárate. No dejes de prepararte. Aunque pareciera que no pase nada, prepárate. Tal vez en esos momentos, cuando yo le decía eso a mi amigo, tal vez él no me entendía. Posiblemente ya hoy me entienda, pero yo le decía, prepárate. ¿Por qué creen que le decía yo esto? Ándale, otra vez, como dijo Jiré, ¿por qué creen que le decía yo esto? Ay, no voy a decir la palabrita. ¿Saben por qué? Porque Dios en su palabra nos muestra que todo aquel que cree en Jesús debe de prepararse y debe de estar alerta, simple y sencillamente así. Pero ahora la otra pregunta sería, ¿alerta de qué, hermano? ¿Alerta de qué? ¿De qué creen ustedes? De su segunda venida. Estamos viendo. Ok, de todo. Ahí va. ¿Sabes de qué tienen que estar alerta ustedes los jóvenes? De todo lo que respecta a su obra y a su servicio. O sea, todo lo que tiene que ver con Dios, decía Octavio, de las tentaciones, respecta a su obra. Es para mantenerte en santidad, es cierto. Entonces, ¿cómo se titula el tema? Alerta, porque habla de una espera. Mire, fíjense, habla de una espera. Conozco a una persona, hoy vine como que a contarles mucho, así que conozco a una persona creyente que hace aproximadamente 14 años en la iglesia donde se congregaba lo llamaron a prepararse para el servicio. Comenzó a prepararse y comenzó a llegar a unas clases ahí especiales que impartían en esa iglesia, porque se estaba preparando. No transcurrió más de 6 meses cuando de repente, ¿qué creen que pasó? Lo sentaron. Sí, lo sentaron. No le permitieron que siguiera preparándose ahí. El por qué lo sentaron, hasta donde sé, no entendió ni por qué, pero lo sentaron. Pero sin duda alguna, él amaba mucho a Dios. Y lo único que quería, ¿qué creen que era? Eso, Tavo sí está alerta, Él quería agradarle en todo. Así que determinó en su corazón sujetarse. Lo determinó, me voy a sujetar. Y determinó permanecer por más o menos, ¿cuántos años creen? 10 años, más o menos. O sea, se sujetó, se quedó quietecito, pero no dejó de prepararse. A ver, hermano, y no me estás diciendo que lo sentaron. ¿Sí? No dejó de separarse, de prepararse, perdón. ¿Saben por qué? Porque él, a través de lo que pasó, del tiempo de espera, aprendió sujeción. O sea, se preparaba. Aparte aprendió obediencia. ¿Por qué? Porque le dijeron no, era no. Aprendió obediencia. Y aprendía todos los domingos de las enseñanzas que recibía. Pero no nada más ahí, sino que esta persona seguía meditando en la palabra y en oración constante en su casa. Esto a él le ayudó a aprender a hacer, escúchame esto, joven, que es lo que Dios quiere que vayas aprendiendo. Que aprendas a ser constante en tu creer. ¿Por qué constante en tu creer? Porque muchas veces algo que a esa persona le decían, que una vez lo confrontaron y le dijeron, ¿sabes qué? Es que tú tienes muchos altibajos. ¿Saben qué es altibajos? O sea, que de repente te estás con todo y sí, el Señor, y de repente en la alabanza estás apagadísimo. Levanta las manos, tenemos plomo.
Sí, 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 sí. Alaben al Señor, aplaudan. O sea, ¿por qué? Porque de repente pasa algo bonito en tu casa, en tu familia. Dios te bendice por su gracia, por su misericordia, y estás prendido y vienes a la iglesia y wow, sí, Señor. Pero de repente las cosas están normal, que ahorita vamos a ver, y de repente ya empieza a haber plomo en todo, que ahorita vamos a ver algo de eso. Pero esta persona aprendió, empezó a crecer, y ya su fe ya no fue momentánea, sino su fe empezó a ser constante. Y nuestra fe debe de ir en aumento, en crecimiento. Esta persona comenzó a entender en que Dios en su soberanía en cualquier momento podía hacerle un llamado. Tú sabes que en cualquier momento Dios te puede hacer un llamado. ¿Quiénes de aquí, alcen su mano, no sirven todavía? Alcen su mano. Ok. ¿Sí sabías que Dios te puede hacer un llamado en cualquier momento? ¿Y qué crees que tienes que hacer? Obedecer y prepararte, mantenerte alerta. Ahora, los que ya sirven no pueden dejar de mantenerse alerta, necesitan estar allí. Entonces, ¿qué pasó? Que esta persona dice que de repente llegó el momento en que Dios, en su bondad, en su misericordia, lo llamó al servicio. Y cuando lo llamó, esta persona no dudó, sino esta persona, ¿qué creen que dijo cuando el Señor lo llamó al servicio? ¿Aceptó o no aceptó? ¿Ustedes qué dicen? Me encanta como dice Tavo. Bien, Tavo. Sí, dice. Eso. Él aceptó. ¿Por qué? Porque nunca se dejó de preparar. Siempre estuvo alerta a la... ¿Qué dice aquí? Esa voz de Dios. Ay, le estamos haciendo... Al hermano Rubalcaba nos va a querer mucho. Bien, la enseñanza de hoy que vamos a estudiar, vamos a ver cuál es la razón e inclusive la motivación por el cual ustedes deben de mantenerse alerta. Y lo vamos a hacer entendiendo el contexto de 3 citas bíblicas y tomando el ejemplo de una parábola. Ahí le pido que sea el Espíritu Santo que nos enseñe. Así que iniciamos. Acompáñenme, vamos a Mateo 24, 42. Si se recuerdan que hay una característica que hago siempre, que resalto. Por favor, ahí lean todos. Necesitamos leer. Mateos 24, 42. ¿Qué dice? Leen conmigo. Está en negrita la primera palabra. Dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora de qué. Miren, la palabra velad quiere decir lo que ya dijeron ustedes: estar o permanecer despiertos, vigilar, estar alerta. En la traducción lenguaje actual, ese mismo versículo nos dice así: por eso estén siempre alertas, pues ustedes no saben el día en que yo, su Señor, ¿qué dice? Ok, ahí vamos ya viendo, entendiendo de qué está hablando este versículo. Vamos al siguiente versículo, Marcos 13, 36. Dice, pues yo podría ¿qué? Ahí lo tienen en pantalla. Pues yo podría ¿qué? Ok, ¿quién está hablando ahí? Jesús. ¿Y quién dice que puede venir de repente? Jesús. ¿Y encontrarlos cómo? Ahí está, no te duermas. ¿Quién se está durmiendo? Ni uno, ¿verdad? 37. Lo que les digo a ustedes, mira, yo quiero que entiendan esto: la preocupación de Jesús por todas las almas, porque dice, ahí está hablando con los discípulos, pero también dice, lo que les digo a ustedes se los digo ¿a quién? A todo el mundo. Estén siempre ¿qué? Alertas, vigilen todo. Ok, dile a tu hermano, pero díselo, por favor. Dile que está junto a ti, no te duermas. Está siempre alerta. Vigila todo el tiempo. Y cuando se duerma, dile no te duermas. Estos dos pasajes son paralelos. Esos dos que leímos. Quiere decir que esos dos pasajes tratan el mismo tema. Ahora vamos al último pasaje. El contexto de este pasaje habla sobre el conocimiento igual de regreso de Jesús. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5, 6. Miren lo que dice. Dice 6 con 1. No, acá. El que entendió, entendió. Dice así, por eso, ¿qué dice? Primera de Tesalonicenses 5, 6. Quiero que esté en pantalla para que lo leamos, por favor. ¿No está? Bueno, pongan atención, dice,
Por eso debemos mantenernos alerta. Y lo que sigue después es muy importante para toda la enseñanza, porque dice, y vivir, lo tengo en traducción en lenguaje actual, y vivir correctamente y no tan despreocupado. Ok, quiero que aquí me pongas atención. Dice que tienes que mantenerte alerta, todos los jóvenes, pero dice algo, en ese mantenerte alerta estamos hablando de la espera de la venida de Jesús, por lo cual, como te está hablando de una espera, te está hablando de tu vida. Es decir, por ejemplo, Emanuel, ¿cuántos años tienes tú, Emanuel? ¿Cuánto, hijo? 23. ¿Y tu prima? Son primas, ¿no? 6 primos. No quiere decirlo. Dice 23. Igual. Ok, imagínate, 23 años, no sabemos cuándo el Señor venga, pero supongamos, no estoy, porque no vayan a decir luego, supongamos que avanzas unos 40 años más, ejemplo, no sabemos, avanzas. En ese 40 años más que avancen es la espera, y en ese 40 años de todos ustedes tienen que aprender a vivir correctamente. Lo que quiero enfatizar aquí es que tú estás en la espera, y en esa espera van a suceder muchas cosas a tu vida, muchas. Y como van a suceder muchas, tú tienes que aprender a vivir correctamente y no tan despreocupado, es decir, no me importa lo que pase. Entonces, ahorita permítame que ese texto que está ahí, que era importante para mí, te voy a parafrasear qué quiere decir de acuerdo a todo lo que yo te vengo diciendo para entrar un poquito en materia. Te parafraseo, dice, por eso, porque ya saben que Cristo viene, debes mantenerte alerta. Deben permanecer despiertos, vigilantes, sabiendo que esto conlleva una responsabilidad de vivir correctamente, a la manera en que Dios te ha mostrado, y no despreocupado, no viviendo como si Cristo no viniera por ustedes. Eso es hasta ahorita parafraseo. Y te voy a preguntar, y si quiero que me contestes, entonces hasta aquí, ¿por qué debemos estar alerta? 2 que quieran decirme. Es fácil. ¿Alguien? ¿Por qué debemos estar alerta? Es fácil. Es lo que dice el texto. Porque Cristo vendrá. ¡Wow! Porque Cristo viene. Yo creo que se preocuparon mucho y era tan fácil. Porque Cristo viene. Ahora, para ir fundamentando un poquito más el por qué necesitas tú mantenerte alerta y cuál es la motivación, vamos a ir rápidamente al contexto de Mateo 24:42. Por favor, te pido que no te pierdas. Y empezamos en el 24, no está en pantalla. Ahí habla donde Jesús dice que predice la destrucción del templo. El 24:3, si está en pantalla, miren lo que dice. Escuchen eso y hago una pregunta. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Son discípulos, creen en el Señor. Ok. Está hablando a sus discípulos, dice. Después, Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó, y cuando ya estaban, ¿cómo estaban? Solos. Bueno, escúchame, se quedó Jesús y se quedó con sus discípulos. Eso me habla de lo que dijiste al principio, hija. ¿Una qué? Que no debes de tener una relación, una comunión, una comunicación con Dios. Entonces, se quedaron con sus discípulos. Los discípulos rápidamente, como el contexto él les viene diciendo de lo que va a pasar, los discípulos como los jóvenes que están aquí enfrente a mí, que se preocupan porque Cristo viene y dicen, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cómo debo de vivir? Le preguntaron los discípulos, a ver, Señor, ¿cuándo será destruido el templo? O sea, estaban interesados. ¿Por qué? Porque ellos sabían, ¿ustedes saben que Cristo viene? Sí. ¿Cuándo será que destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? Y les pregunta, ¿cuáles serán las señales? Mira, lo que le están preguntando ellos, como él le está diciendo, me voy, pero voy a regresar por ustedes. Esa palabra vendrás o palabra venida es una palabra griega que significa o que quiere decir, o más bien es una palabra griega, parusia. Esa palabra es lo que ellos le estaban diciendo. Ellos ya estaban entendiendo que Jesús iba a regresar por segunda vez. Y al decirle, ¿cuándo será tu venida? Le estaban diciendo en pocas palabras, Jesús,
¿Cuándo vuelves a venir en carne? ¿Cuándo vas a estar físicamente con nosotros? Ellos ya estaban entendiendo, y lo que Dios quiere es que tú como joven empieces a entender que Cristo volverá. Él viene pronto por su iglesia. Ellos entonces le preguntaron a su Señor. Ellos querían saber para mantenerse despierto. Dile a tu hermano que está a tu lado, mantente despierto. Entonces, como tenemos un Dios tan bueno, un Dios tan amoroso, el Señor les comienza a decir, bueno, ¿quieres saber qué va a pasar cuando yo venga? Te voy a decir para que tú te mantengas alerta. Y les va a comenzar a decir, les pregunto, ¿ustedes quieren saber cuáles serán las señales de la venida del Señor? Bueno, lean la Biblia. No, ya, vamos a leer un poquito. Es resumido. Comienza diciéndoles, vendrán muchos y se harán pasar por mí. Escúchame, ese no está, creo, en esa. Vendrán muchos y se harán pasar por mí. Eso es lo que el Señor le está diciendo, es alerta. O sea, cuando tú veas que muchos están diciendo yo soy Cristo, ¿cómo tienes que estar? Bueno, a partir de ahorita, cada cosa que yo diga, una verdad que tengamos que estar alertas, yo les voy a decir. Y los jóvenes dicen, y ustedes van a decir, gracias, ¿sí entendían? Cada vez que diga entonces le dice, vendrán muchos y se harán pasar por mí. Y le sigue diciendo, oirán que en algunos países habrá guerra. Y los jóvenes dicen, ¿y han escuchado lo que está pasando? Okay. Y sigue diciendo en Mateo 24:8, ese sí está en pantalla, y dice, eso es solo principio de ¿qué dice? Todo lo que el mundo, ¿qué? O sea, ¿qué va a pasar cuando Él venga? El mundo entero va a sufrir. Y la pregunta sería, ¿y los creyentes también? Vamos a ver qué dice. Continúa diciendo, como los países se pelearán unos con otros, la gente no tendrá que comer. Es lógico, hay guerras, empieza a haber diferentes situaciones y empieza a haber problemas económicos. Va a haber problemas, no tendrán que comer. Y en muchos lugares habrá terremotos. Ahora, del capítulo 9 al capítulo 13, cuando lo lean en casa, se van a dar cuenta que ahí menciona cosas que vivirán los cristianos. Pregunta, ¿los cristianos van a padecer también? ¿Ustedes qué creen? Vamos a Mateo 24:9. Dice, antes de eso voy a volver a preguntar, ¿cuántos cristianos hay aquí? Okay. Espero que no cambie su respuesta. Dice, ustedes, cuando venga ese tiempo, serán llevados presos y entregados a las autoridades. ¿Para qué dice? Y todo el mundo los odiará por ser mis. Ahora te pregunto, ¿cuántos jóvenes quieren seguir siendo discípulos de Jesús? Amén. Gracias. Sí contestaron varios. Eso me da gozo y alegría. Entonces, fíjense, va a llegar el momento, y aquí vamos a entrar. Recuerda que el Señor nos ayuda a entender el pasado, el presente y el futuro. Porque dice que vendrán momentos tan difíciles para el cristiano. Me está hablando de situaciones difíciles, de problemas muy, pero muy fuertes. Pero ¿qué con nuestro presente? ¿No les ha pasado a ustedes que en ocasiones se levantan contra ti enemigos de a grapas? Bueno, de a gratis. De a gratis. O sea, tú no les haces nada, pero se levantan contra ti. En la escuela, en el trabajo e inclusive en tu familia, hasta en las mejores familias. Sigue diciendo, continúa diciendo, no está en pantalla, que muchos de los discípulos del Señor dejarán de creer en Él. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento en que un discípulo deja de creer en Él? ¿Sabes cuándo? En el momento de la prueba, en el momento más difícil, en el momento de la presión. Es decir, si me voy a lo que va a pasar, en el momento de la persecución, en el momento en que de la venida del Señor, muchos por temor se van a apartar, van a dejar de creer en el Señor.
Pero ¿qué creen? Que sí, que también nos pasa en el presente. Muchas personas, por las situaciones difíciles que viven, muchos jóvenes se enfrentan a momentos difíciles y de repente como que su fe empieza a dudar, empiezan a sentir como ¿qué está pasando? ¿Estará el Señor conmigo o no está conmigo? Y continúo, dice el 10, si está en pantalla: muchos de mis seguidores dejarán de creer. Ahora, ¿será que ese dejarse de creer, será que fue porque no se mantuvieron despiertos? Dile que está a tu lado, mantente despierto. Okay, eso. Y por eso, ¿se acuerdan que les dije algo al principio? Hoy no se van a dormir, hoy no los voy a dejar. Gracias a Dios que siempre ponen atención, eso es bueno lo que el Señor hace. Y es que, fíjense, se imaginan que viene el momento de la persecución y se imaginan a Lenin. Ay, ¿dónde está Lenin? ¿Por qué te agachas? Se imaginan a Lenin diciendo, ¿sabes qué? No. Yo no soy el cristiano. O sea, es un supuesto. No te pongas así, es un supuesto. Se imaginan a él diciendo, yo no soy el cristiano. El que es cristiano es el de la consola. Oye, ¿dónde está el de la consola? Lo bueno que no está. No le digan, por favor. O se imaginan al de la consola diciendo, no, es el del bajo. O sea, se van. O se imaginan a Keren diciendo, no, es la alta. No, pues no. ¿Y todo por qué? Por miedo, por no haberse preparado con tiempo. Yo lo que quiero llevarles, a lo que estoy queriendo que entendamos, el Señor me mostraba que el momento de la prueba, el momento de todo, no tiene mucho que ver con lo que es tu preparación. O sea, tu actuar acá en la prueba es el resultado de tu preparación acá. O sea, de tus 23 a 40 años más. ¿Sí me entienden? Eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. Pero cuando un joven se descuida, cuando un joven deja de poner su atención en Dios y pone su atención en otras cosas, van a empezar a venir problemas. Dice que dejaron de creer. Ese dejaron de creer me está indicando que ya no había amor. ¿Se acuerdan que hay una alabanza que dice algo así, que el amor de muchos y la consagración? Y empezamos a cantarla, ¿no? No, ya no, porque ya me regañaron, dice. Pero fíjense, entonces esto es solo el resultado de la prueba. Lo que sigue son una de las cosas que puede llevarte a que tú te apartes un poco del Señor y que tu amor se enfríe. Por eso tienes que mantenerte. Los jóvenes de Casa de Oración dicen, dice el 24:11, llegarán muchos falsos ¿qué? Y engañarán a muchas personas. Entonces se tienen que mantener alerta. ¿Por qué? Esto está pasando. Muchos son engañados y llevados por doctrinas erróneas. Y estas doctrinas lo único que están produciendo, escúchame, son jóvenes débiles en fe, jóvenes desinteresados en vivir en una vida de santidad, donde traspasan la libertad de Dios por el libertinaje, por culpa de estos falsos profetas. Por eso cuando al joven, si no se les enseña convicción, si no se les enseña fe, si realmente no se le habla la palabra, cuando viene la prueba, el joven se confía y lo único que quiere es tirar la toalla. No quiere seguir avanzando en el camino del Señor. Pero miren lo que dice el 12. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. 13. Pero yo, ¿qué iba a hacer? ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Pero yo qué? Todos mis seguidores que confíen hasta cuándo. Ok. Lo que estamos hablando aquí es el inminente regreso de nuestro Señor Jesús y de mantenerse alertas, de estar siempre listos, porque llegará el día del sufrimiento. Y acuérdate que te lo estoy llevando en el tiempo final, pero el día del sufrimiento con las cosas que vengan a tu vida. Porque tarde que temprano tú vas a ser probado como joven. No todo va a ser color de rosa. Tiene que llegar el momento en que tú tienes que demostrar tu fe,
porque es parte de tu crecimiento. Y cuando llegue ese momento, ¿qué vas a hacer? Darle una buena respuesta al Señor. Mira lo que dice Lucas 12, 35, 38 al 38. Dice, lees conmigo por favor. Lucas 12, 35. Ustedes tienen que estar siempre, deben ser como de aquel que va a una fiesta de boda. O sea, están preparados para servir. ¿Qué hay en una fiesta de boda? ¿Qué hay en una fiesta de boda? Cristiana, vamos a ponerle. No vayan a empezar a decir. Pero, ¿qué te produce la comida? Ay, ya tienen hambre, ¿verdad? Bueno. Alegría, gozo. O sea, no se vayan por otra cosa. Entonces, estos van a servir y están contentos porque hay una fiesta de boda cristiana. O sea, no van a hacer otra cosa más que cosas buenas. Ellos se quedan despiertos, sigue diciendo, con las lámparas encendidas. Dice, pendientes de que su dueño llame a la puerta para abrirle de inmediato. Una pregunta, en aquellos tiempos, ustedes conocen mucho la Biblia, ¿qué se necesitaba para que las lámparas se estuvieran encendidas? ¿Qué se necesitaba? ¿Qué? Bien, aceite. Acuérdense de eso, aceite, porque de ahí vamos a seguir. Y sigue diciendo el 37, qué felices serán cuando llegue el dueño de la casa. Está hablando de una persona que se va y que va a regresar como dueño de la casa. En la noche o en la madrugada, es decir, no te está diciendo cuándo va a venir, o sea, te está poniendo en duda. Así que como no sabes en qué momento viene, tienes que estar, dicen los jóvenes. Les aseguro que el dueño hará que sus sirvientes se sientan a la mesa y él mismo les servirá la comida. ¿Y saben por qué dice que él mismo les servirá la comida? Porque lo hará, porque estuvieron dispuestos y a esperar su llegada. O sea, en agradecimiento recibirán recompensa. Y eso es lo que habla la Biblia, que el cristiano va a recibir recompensa. Ahora sí, llegamos ya a la parábola. Para que entendamos más, vamos a entrar a la parábola de las 10 vírgenes. Dile a tu hermano que está a tu lado, no te duermas. Mantente alerta. Esta parábola que vamos a leer ahorita es una ilustración que muestra una verdad. Escúchame, es una ilustración que muestra una verdad. La necesidad de estar siempre preparados para el día de la venida de Jesús. Pero antes de ir leyendo y desarrollando, voy a ir leyendo la parábola y la vamos a ir desarrollando. Déjenme platicarles un poco sobre la costumbre de los judíos cuando llegaban al matrimonio en los días de Jesús. Este es el propósito que tengo de explicarles para que cuando leamos la palabra ustedes tengan mayor comprensión. Dice la primera, eran 3 etapas que habían en el proceso de contraer matrimonio. E inclusive ahorita van a ver que cuando yo estaba leyendo esas prácticas, costumbres, yo decía, uy, hasta principios tenemos ahí también hoy en día. A ver si le capta. No se los voy a decir, a ver si ustedes les captan. Porque primero, se concretaba el compromiso cuando el padre del novio y el de la novia se reunían para establecer el pacto. O sea, había una unión familiar, ¿no? Segundo, no pude evitar reírme de ver risas, perdón. Segundo, se hacía una reunión en la casa de los padres de la novia, estando presentes los novios, los padres de ambos y otros testigos para cambiar los votos y desposarse. Este compromiso de noviazgo, porque era un noviazgo, este compromiso se consideraba tan serio que para romperse, es que le estoy dando clave para que entienda, tendrían que efectuar un divorcio. Tercero, en esta parte tercera se concentra la parábola. Después de varios meses de espera, se realizaba el casamiento formal. En esta etapa final, el novio, acompañado por sus amigos, wow, ¿cuántos quieren tener amigos? No, yo hasta me imaginaba, de verdad que me imaginaba, porque va a llegar el momento, sí o no, que aquí va a salir alguien que se case, ¿sí o no? Pues sí, tienen que llegar el momento. Entonces yo me imaginaba detrás de uno todos los hermanos, gozosos, ¿no?
Ya está, no sé dónde me quedé. En esa etapa final, el novio, acompañado por sus amigos, iba a buscar a la novia a la casa de su padre. ¿A dónde le iba a buscar? Y la traía de vuelta. Fíjense, resalto, la iba a buscar a la novia. Que Dios les dé entendimiento desde aquí. A la casa del padre. Y la traía de vuelta en una procesión a su propia casa. Y yo decía, ¿qué es eso de procesión? Es como lo que hacen caravanas, ¿no? Que iban contentos, eso. Donde se realizaba la fiesta, en casa del Padre. Yo quiero que lo vayan viendo ya no terrenal, sino espiritual. Espero ya me estén captando y no estén en lo terrenal acá pensando, y en mi carro y en mi camioneta, no. Era costumbre que 10 amigas, y me imaginé a las amigas también, de la novia la acompañaran mientras esperaba la llegada del novio a su casa. ¿Qué hacían? La acompañaban. O sea, estaba la novia y las otras 10 estaban ahí junto a ella. No se la imaginen en ningún momento que estaban en la calle ahí tiradas, estaban junto a ella, porque luego pareciera que así es. Estas se vestían de blanco y rodeaban a la novia. Serían amigas especiales. Fíjate, ¿tienes amigas especiales? ¿Ustedes tienen amigas especiales? Ok. Y si tú a una amiga especial le dices, oye, ¿me acompañas a tomar un café? Lo más seguro que tu amiga especial va a ir preparada para tomarse un café. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Bueno, ahorita vamos entendiendo. Estas se vestían entonces porque tenían unas amigas especiales y cuando eran invitadas conocían lo que debían hacer. O sea, ellas ya sabían lo que debían hacer. Era un acto de responsabilidad ir con lo necesario. Vayan entendiendo, entramos ahora sí. Mateo 25:1. Dice la palabra, ¿la tenemos? Sí. Lean conmigo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, o sea, a las amigas que ya tenían una responsabilidad, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora, al decir, será semejante, lo que la Biblia nos está enseñando es que va a ser una comparación de la experiencia de las vírgenes con la entrada al reino de los cielos, porque esto es espiritual, pero vamos a sacar principios ahorita. Aquí podemos decir que el esposo o el novio, porque algunos traducen esposo, algunos traducen novio, es la figura central y representa a quién creen, a Cristo. Ahora, las 10 vírgenes aquí representan, algunos dicen a la novia, pero según lo que estuve investigando, no. Lo que estuve leyendo, no. Las 10 vírgenes representan a la gente que espera la parousia. ¿Qué significa? Les dije, ¿se acuerdan? El que me diga tiene premio. El regreso, pero ¿regreso qué? Físico. Bien, Sergio. Estoy contigo ya. El regreso físico. O sea, estas 10 vírgenes representan a todos aquellos que esperan el regreso físico del Señor. Sigue diciendo en el capítulo 2. 5 de ellas eran, ¿qué eran? Y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo, ¿qué cosa? Y dijimos que se necesitaba el aceite, ¿para qué? Para encender las lámparas. Ahora, insensatas, ¿qué significa ser una persona insensata? Es ser un necio, es tener falta de prudencia, es alguien que desprecia la sabiduría, que desprecia las instrucciones sabias. Como por ejemplo, porque son jóvenes, ¿qué dice Proverbios 23:22? Recuerden que estamos hablando de insensatos. Proverbios 23:22 dice, presta atención a quienes, pues ellos, ¿qué dice? Fuerte. Y cuando lleguen a viejos, no los abandones. Pero hay cada joven, sus padres los aconsejan y le dicen, mira, no hagas esto, no te conviene. Retírate de esa amistad. Mira, te voy a decir algo. Estás invirtiendo mal tu tiempo en eso que haces mucho. Pero ¿qué creen que pasa? Pareciera que hacen todo lo contrario. Estamos hablando de una persona que
Ustedes me tienen que contestar. No le prestan atención a sus padres y hacen lo que quieran. Esto es ser insensato. Y lo que quiero que vayamos entendiendo aquí es que no tomaron como aceite, el aceite no lo tomaron consigo, lo cual era su responsabilidad, porque según todo lo que estuve leyendo, investigando y leyendo las escrituras, todos apuntan a que cuando a las 10 jóvenes que eran invitadas les decían que fueran, todas sabían que podía pasar eso, que se podía retrasar el novio. Quiere decir que entonces vemos que no hubo responsabilidad en ellas, en el proceso. O sea, volvemos a lo mismo. Quiere decir que el producto de lo que vamos a ver fue la consecuencia de todo lo que hicieron acá o dejaron de hacer, que es lo que el Señor quiere que entendamos, que toda decisión y toda acción que tú tomes el día de hoy va a repercutir en tu futuro. Entonces yo quiero que a partir de ahora empecemos a ver que el aceite no es símbolo de algo, no, que no es algo místico, o sea, que le podemos poner un nombre espiritual, no, sino lo que quiero que vayas viendo, que el aceite entonces lo veas como estar preparándote para que tengas el producto, o sea, es vivir en obediencia. El aceite solamente es el producto. Lo que tú tienes que ver, el aceite, es atrás, tu obediencia, lo que tú estás haciendo en tu hoy, para que cuando llegue el momento de la prueba, tú estés preparado. ¿Sí me entendieron? Ok. Seguimos. Mateo 25:4. Mas las prudentes, ¿qué hicieron? Tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Miren, prudencia es lo contrario de la insensatez. Ser prudente es prestar atención para conocer. Ser prudente es ¿qué? ¿Prestar qué? Dile a tu hermano que está a tu lado, presta atención. Ok. Prestar atención para conocer y aprender por las experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes como jóvenes aprenden de lo que escuchan, pero también de lo que ven. Por ahí rapidísimo, eso no lo traía. Allá donde yo trabajo hicieron unas actividades rápidas donde tenías que decirle a cierta persona cuáles son sus cualidades y la tenías que escribir. Es una actividad porque estamos en el área laboral. Por ahí a una persona no se le dijo nada. ¿Cómo será? Diré. Entonces, no todos le dijeron nada. Entonces le preguntaron a la otra y le dijeron, ¿tú por qué no pusiste nada en esa persona? Es que no tengo nada que aprenderle de él. ¿Ustedes creen que eso es verdad? ¿Sí o no? Si hay una persona que tú dices, no tengo nada que aprender, ¿será verdad eso? No, porque si esa persona todo lo hace mal, estás aprendiendo mucho, ¿sí o no? ¿Por qué? A ver, dígame por qué. Ay, es que Lenny se quedó así como que... para que todo lo hagas no como él, al contrario. Entonces, sí, entonces, cuando tú eres prudente, aprendes de todo. Todo te enseña de la palabra y aprendes de ver lo que los demás hacen. Entonces, recuerda esto: el aceite es producto de tu obediencia. O sea, el que tú tengas aceite es porque obedeciste. Ok. Entre más obedeces la palabra del Señor, más aceite tienes, mayor preparación estás adquiriendo. Permítame tantito. Estás adquiriendo. Entonces, para que tu vida, al principio sí escucharon la oración del Señor, al principio cuando inicié, sí lo escucharon. Lo que el Señor me mostraba, que me decía, ¿será que verdaderamente los jóvenes me aman? No es duda, Él sabe que sí, pero les empecé diciendo, pero ¿qué pasa cuando alaba al Señor y estamos muy fríos? ¿Qué pasa? ¿Será que el aceite se está escaseando? ¿Qué será que está pasando ahí cuando tu lámpara no está encendida? O sea, cuando en tu ser interior deja de haber fuego, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo estará tu aceite? ¿Será que la obediencia que tú estás viviendo en la actualidad está bien fundamentada en el Señor? Ahora, ¿qué creen? Cuando una persona empieza a tener aceite, cuando un joven empieza a estar lleno del aceite de Dios, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen
que cuando el Señor venga, ¿lo vamos a reconocer? ¿Sí o no? O sea, porque estás lleno del aceite del Señor. ¿Crees que podrás ser engañado por todo lo que venga por los falsos profetas? ¿Sí o no? Claro que no, porque tú te estás preparando desde ahorita. Es decir, tú no te tienes que preocupar qué va a pasar. Tú te tienes que preocupar en tu presente, cómo estás viviendo, si verdaderamente estás atrayendo ese aceite a tu vida. Y por eso te pregunto a ti que me escuchas, ¿cómo está tu obediencia en secreto? Recuerda que obediencia es tu aceite. ¿Cómo está tu obediencia en secreto? Ahí donde nadie te ve, ahí donde todo queda al descubierto, donde realmente solamente estás tú y Dios. ¿Cómo está tu obediencia? ¿Cómo estás respetando a tus padres? ¿Qué tanto le obedeces? ¿Qué tanto, chicos, pónganme atención en esto? ¿Están todos conmigo? ¿Qué tanto estás manifestando el amor a tus padres? ¿Saben? Porque de repente estamos los hijos y nos olvidamos de esto, ¿eh? Recibimos de papá todo y mamá todo, pero ya no le estamos mostrando amor a papá y a mamá. Y estamos hablando de obediencia al Señor. Y te pregunto otro, ¿para qué sirves? ¿Para ser vistos por los demás? Porque acá en la iglesia nuestras buenas obras son siempre vistas, pero en casa, en la escuela, en el trabajo, ¿cómo estamos? Recuerda que tanto las vírgenes prudentes como las insensatas estaban presentes. ¿Sí se acuerdan que están las dos? O sea, están las dos en espera. O sea, se ven igualitas, ahí están, se ven iguales, pero no todas tenían la misma cantidad de aceite, es decir, de obediencia. ¿Cómo está tu aceite? Voy a entrar en, creo que son 3 ejemplos, rápido, práctico, para que entendamos cómo está tu aceite. En tu escuela o en tu trabajo hay situaciones difíciles. ¿Y qué crees? Esto es bueno. Dile a tu hermano que está a tu lado, no te duermas, está atento. Bueno, está en tu trabajo hay momentos difíciles. Ahí está, problemas difíciles. Y de repente esto para nosotros es bueno, no es malo que haya este tipo de problema. Y ustedes me van a preguntar, ¿a poco sí, hermano? ¿Es bueno que yo tenga problemas en mi escuela y en mi trabajo? Sí. ¿Sabes por qué? Porque para eso te has estado preparando, para hacer luz en todo lugar. ¿Cómo estás mostrando tu lámpara? ¿Con paciencia? ¿Con perdón? ¿Con amor? ¿Con gentileza? ¿Con honestidad? Porque para esto es que Dios te ha preparado todo este tiempo, para que tú muestres tu lámpara. Es precisamente en esas situaciones adversas en donde debes estar alerta. Y escúchame, ¿estás conmigo? Es ahí en esa situación que tú debes de estar alerta y disponible para lo que Dios quiere hacer contigo. Pero imagínate que Dios va a hacer algo contigo y tú te enojas, tú desistes, te duermes. O sea, ese dormir, entiéndelo, te vas a cansar. Aunque el problema no sería ese, que te canses, porque todos nos cansamos. El problema es no estar continuamente preparándote para el momento de la prueba. Te estoy diciendo que tarde que temprano vendrán problemas difíciles, porque llegará un día en que tú vas a tener muchos problemas y vas a decir, hermano, pues eres negativo. No, lo que te quiere el Señor, ¿cómo se llama el tema de hoy? Estar alerta, y alerta es prepararte, porque llegará el día en que el Señor te va a decir, tienes situaciones difíciles con alguien y te va a decir, ¿sabes qué? Jirem, ese que te está haciendo cierta cosa, ¿sabes qué? Ve e invítale un postre. Y tú le vas a decir, a ver, espérate, te escuché bien, Señor. ¿A quién? Sí, a ese que te está tratando de dañar, invítale un postre. O a esa, ¿sí? O te dirá, va a venir y le va a decir a quien pongo de ejemplo ahorita, a Mauricio. Y le va a decir a Mauricio, tiene problemas con alguien, y le va a decir,
Mira, Mauricio, ya te diste cuenta, esa persona que te ha dado con todo, ya viste cómo la está pasando mal. Y Mauricio, sí, está bien, se mete conmigo. Y te va a decir el Señor, ayúdale, muéstrale mi gracia, muéstrale mi amor. Pero si no estamos alerta, aprendiendo a escuchar la voz de Dios, si no estamos juntando el aceite necesario, déjenme decirles con mucho amor que te estás comportando como una persona insensata, porque sabes que debes de tener suficiente aceite para alumbrar y no se está haciendo. Filipenses 2:15, miren lo que dice en la segunda parte, a donde va subrayado, está en negrita: en este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios, ¿qué deben de hacer, chicos? ¿Alejarse de qué? Y brillar buen comportamiento. O sea, lo que le está diciendo, ustedes deben de tener aceite, para aceite en obediencia. Segundo ejemplo, tener falta de aceite es como esto. Y aquí empezamos. Cuando yo les diga, los jóvenes de Casa de Oración dicen, acuérdense, va. Segundo, este es el chico, está la chica o el chico que invierten todo su tiempo en la escuela, en el trabajo y en el deporte. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Ah? Está dividido, está dividido. Está la chica o el chico que invierte todo su tiempo en la escuela, trabajo y deporte. Hace la diferencia la palabra todo, ¿no? Ok. Pero el problema está en que tiene poca comunión con Dios o nula comunión con Dios. Y los jóvenes de Casa de Oración dicen, o sea, cuidado, porque te vas a quedar sin aceite. Cuidado. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Es que en qué estás invirtiendo más tu tiempo. Ejemplo 3. No tener aceite es ver y escuchar lo que Dios no le agrada. Y los jóvenes de Casa de Oración dice, tenemos que recordar que el enemigo es astuto. ¿Sí sabes que el enemigo es astuto? Y su engaño seguirá siendo el mismo. No olviden que cuando Eva pecó, fueron principalmente dos sentidos que actuaron, principalmente. ¿Qué sentido actuaron? Eso, dilo, hija. ¿Cuál? Dilo. Ya me dio pena. Sí. La vista, ¿y qué más? Se detuvo a ver y se detuvo a escuchar la voz no indicada. Cuando le dijo, con que Dios dijo. Y luego le dice, no pasa nada. Así vemos a muchos jóvenes creyentes deteniéndose a ver y escuchar. ¿Qué cosa? Artistas famosos, cantantes famosos. Y los jóvenes diciendo, es que visten súper, es que cantan re bonito, aunque nada les está edificando su vida. Y los jóvenes dicen, ¿cómo está tu aceite? Aunque el engaño va más allá de lo de afuera, o sea, me fui a lo externo, me voy a lo interno. Jóvenes creyentes que se detienen a ver y escuchar enseñanzas erróneas de personas que no están predicando el evangelio de salvación, sino un evangelio de confesión positiva, un evangelio de prosperidad, un evangelio centrado en milagros, un evangelio que parece más motivacional que el verdadero evangelio de salvación, de arrepentimiento y de perdón. Y los jóvenes dicen, ¿cómo está tu aceite? Porque puede llegar a ustedes de manera muy sutil. Por eso deben de tener convicciones firmes, que nada ni nadie te lleve a detenerte. Escucha esto, que nada ni nadie te lleve a detenerte a ver y escuchar este tipo de enseñanzas, porque te puedes extraviar, te estás quedando sin aceite. Ahora, hay que entender esto, que aún siendo prudentes, pueden venir a tu vida situaciones difíciles. Ya vimos lo que va a pasar. Sí, van a venir y van a empezar a haber oposiciones. Las oposiciones salen de todos lados. Oposición para que tú sigas al Señor. Pueden ser desde tu propia familia, puede ser que te empiecen a maltratar en cualquier lugar, pero ¿qué vas a hacer tú? Vas a empezar a practicar la obediencia. Mira, Jesús nos describió todo el sufrimiento que acontecerá
y no lo podemos evitar. Pero lo que sí podemos hacer es confiar en el Señor, confiar en que Él nos salvará, en que Él nos librará del sufrimiento, del dolor y te ayudará a vencer. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso, el cual cuida de sus hijos. ¿No le das gracias al Señor? Dale un aplauso. Mira, entonces hasta aquí quiero que me entiendas algo, joven. Tu responsabilidad tuya, ¿cuál es? A ver, yo le iba a decir, pero a ver si me captaron. ¿Cuál es tu responsabilidad como tal? ¿Tener qué? Sí, eso, dilo fuerte. Aceite, porque el novio viene pronto. ¿Cuántos saben que el novio viene pronto? Todos los días te llama. ¿Sí sabes que el novio te llama todos los días? Con cuerdas de amor te atrae. Y necesitas aprender a escuchar su voz para lo que Él te vaya a pedir. No olvides esto. El aceite te habla de compromiso y de obediencia. Si lo entiendes de esta manera, cuando te encuentres en situaciones difíciles, sabrás cómo actuar. Porque solamente hay dos opciones: ser insensato, o sea, no hacer lo que Dios te pide en el momento que Él te quiere utilizar, o la segunda opción, poner en obra todo lo que has aprendido, obrar en amor, en perdón, en paciencia y en fe. Si tú pones por obra en el momento en que Él te quiere utilizar todo lo que aprendiste de parte de Dios, es como tener miles de litros de aceites cuando el Señor venga. ¿Sí me comprenden? Y es como estar listo y preparado. ¿Cuántos quieren estar listos? Mira, dice que las insensatas no se prepararon, no tomaron la medida necesaria para cualquier eventualidad. En cambio, las prudentes hicieron lo que era necesario para estar prontas en cualquier hora de la noche. El 5 dice, vamos al 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Cuántos están cabeceando? Ay, no, ¿verdad? No era la pregunta. Y todos dicen amén. Mira, pongan atención. Dice que cabecearon todas. ¿Cuántas eran prudentes? ¿Y cuántas eran insensatas? Mira, en ningún momento de este texto se dice que fue reprochado el haberse dormido. En ningún momento se le reprochó, porque ambos grupos se durmieron. ¿Sí se dan cuenta? Ni uno. Veamos ese dormirse como todo aquello a lo que tenemos derecho mientras el esposo viene. O sea, tú tienes derechos mientras Jesús viene. Pero aquí el punto es estar preparados, es no perder de vista lo principal, que Él viene pronto. El hecho de velar y estar preparados no significa que uno no pueda descansar. O sea, tenemos que descansar, no en el momento de la enseñanza, pero después sí. Tenemos que dormir cuando corresponde. Ambas, tanto las prudentes como las insensatas, estaban ahí con aceite ambas, pero unas tenían más, unas tenían menos. Esto nos habla de la preparación de cada uno en lo personal. O sea, ¿cómo te estás preparando en lo personal? Porque muchísimos ministerios hay en una congregación. Si saben que hay muchos. Todos vemos los mismos. Todos están presentes como las vírgenes. Es decir, están los de alabanza. Ay, no está la hermanita, no. Están los de alabanza y los vemos a todos servir. Están los de multimedia y están todos sirviendo. Están los sugieres, todos sirviendo. Los maestros, todos sirviendo. A todos vemos servir y esperar en el Señor. Pero hay un pero. ¿Qué tanto aceite tendrá cada uno en lo personal? ¿Qué tanta obediencia y búsqueda de Dios habrá? ¿Qué tanto vivirá en la palabra? Eso solamente Dios lo sabe y tú. Y me dirijo un poquito más a los que sirven. ¿Sabes cuándo se va a revelar qué tanto aceite tienes? ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo creen? Cuando venga el Señor presencialmente, cuando esté presente. Chavos, déjame decirte algo por lo que iniciamos.
No permitas que la rutina apague tu pasión para con Dios. No lo permitas. Cuando uno cae en la rutina, solamente actúa por programación, porque tengo que ir a tal hora, porque tengo que llegar a tal hora, pero ya no hay ese gozo del Señor de servicio, ya no lo hay. Y se nota cuando las cosas se hacen de mala gana, cuando ya no estás adorando, clamando al Señor, cuando ya no le estás diciendo, Señor, tócame, lléname. Se nota, chicos. No permitan que la rutina apague su pasión por Dios. Prepárense. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo? ¿Te estás preparando para tu futuro? Y voy a entrar en 3 puntos rápidos. Hay algunos jóvenes cristianos más productivos que otros. Ambos están esperando, ambos tienen derechos, pero unos se preparan más que otros. Unos son responsables en sus estudios. ¿Cuántos responsables en sus estudios hay aquí? Ay, me espanta. Es que ya no estudiamos, hermano, ya tenemos trabajo. ¿Saben por qué se preparan? Porque saben que será el medio que Dios le dará para suplir sus necesidades y para formar una familia. Pero otros están despreocupados. ¿Cómo se dan cuenta? ¿Qué tanto atienden en sus estudios? Y los jóvenes de Casa de Oración dicen, aún sabiendo que en el futuro, tarde que temprano, van a sostener ellos mismos, se van a sostener ellos mismos. No siempre va a estar papá, no siempre va a estar mamá para estar dándoles todo, no. Pero muchos jóvenes duermen mucho y literal, no son prudentes, tan jóvenes y se descuidan. Quieren que llegue la sierva, pero no andan cuidados, andan un poquito descuidados. Claro que para los que ya tienen edad, los adolescentes, ni hagan shh. Quieren la sierva o el siervo, pero aún no demuestran madurez. Y los jóvenes de Casa de Oración dicen, hay chavos que no les gusta el trabajo, chicas que no quieren aprender cosas que le corresponden de mujeres, no están siendo responsables. Y los jóvenes de Casa de Oración dicen, ya ni quieren decir, dice. Y me preguntarán, hermano, cálmate. ¿Y esto qué tiene que ver con mantenerme alerta? Tiene que ver mucho, porque Cristo viene pronto. Y al no vivir correctamente en el orden de Dios, al no vivir en sus consejos, seguramente tu futuro será un caos. Y cuando hay caos en la vida de una persona, sí o sí van a haber muchos pecados. Y cuando el Señor venga, te encontrará sin aceite. Por eso la preparación, escucha, la preparación es anticipada, no como las vírgenes que no se anticiparon, es anticipada. Cuando todo eso venga, te la vas a pasar light, porque el Señor te va a salvar, punto. Amén. El aceite también podemos verlo como el estado de preparación o vivir en obediencia, porque ya sabes que tienen salvación. ¿Cuántos saben que ya tienen su salvación segura? Tienen que tener convicciones, ya joven, tienes que tener convicción. Si yo te pregunto, ¿tú eres salvo? Tu convicción debe decir, sí, Señor, amén. Así debe ser, sí, porque tienes que tener la convicción y no dudar, porque has creído en el único que te lleva a la vida eterna, Jesucristo. 6, leemos rápido 6, 7, 8 y 9. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. Ya imagínenselo, aquí viene mi Señor, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, todos aquellos que lo estaban esperando con sus aceites, se arreglaron sus lámparas. 8, las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Las prudentes
contestaron a las insensatas de manera terminante. ¿Se dieron cuenta? O sea, ¿sabes qué? No te doy. Pero ¿sabes por qué? Porque la salvación es personal e intransferible. Si tú tienes un papá que realmente está buscando a Dios como debe ser, no quiere decir que por eso tú vas a ser salvo. ¿Sí lo sabías? Tú mismo tienes que creer en el Señor y vivir de acuerdo a sus mandamientos. 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a él a las bodas. ¿Y qué pasó? ¿Se cerró? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: ay, aquí está duro. De cierto os digo que ¿qué? ¿Sabes qué? No te conozco. Mucho tiempo quise usar tu vida y me rechazaste. No te conozco porque rechazabas mis consejos. No te conozco. Tengan mucho cuidado, jóvenes. Muchas veces profesamos ser cristianos, pero al transcurrir el tiempo, la espera, nos volvemos negligentes. Cuando un joven se vuelve negligente, hace todas las cosas a su manera, a la ahí se va, no recibe consejos de nadie. Las 5 negligentes, por causa de no recibir consejo, porque ya sabían que podía haber pasado eso, por causa de su irresponsabilidad, vivieron un momento dramático, un momento, experimentaron angustia al ver que se cerró la puerta, una acción terminante, final, y en este caso, en lo que aconteció, irreversible. O sea, ya no se podía abrir la puerta, como será lo mismo que pasará en la venida del Señor. El clamor desesperado de las 5 vírgenes insensatas, al darse cuenta de la realidad de su situación, no logró cambiar la decisión del novio, no. Aunque en ese momento reconocieron: no, Señor, ahora sí ya, Señor. Ya no se pudo cambiar. Así puede acontecerles a los jóvenes que viven en negligencia. Pueden empezar a padecer angustia. De hecho, en la actualidad, en el presente, hay jóvenes que rechazan el llamado de Dios y luego rechazan el llamado de Dios y frecuentemente los ves en inseguridades, en temores, en ansiedades. ¿Por qué? Porque rechazaron el llamado de Dios, por no haber visualizado que hay que pagar un precio mientras estamos en esta vida, mientras el Señor regresa. Amén. Ahora, con respecto a este Señor, tenemos, ¿qué dicen los jóvenes de casa de oración? Tienes que estar alerta. La Biblia nos describe de personas que obraban poderosamente. O sea, jóvenes, no se dejen engañar. Personas que obraban poderosamente, echaban fuera demonios, sanaban a los enfermos, tiraban el saco y todos se caían. Y wow, pero no había aceite en su interior. No había amor verdadero por Dios, ni por ellos mismos. Hermano, ¿y cómo dices eso? Mateo 7:21 dice: no todo el que me llama, ¿qué? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos, ¿quiénes? Que verdaderamente, ¿qué dice, chicos? Ok, aceite, responsabilidad, obediencia. Solo el que tenga. Y aquí viene, vamos a decir alerta. Yo les voy a decir ahora, chicos, y ustedes dicen alerta. 22. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, chicos. Expulsamos demonios, chicos. En tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre. No se dejen engañar. Se dan cuenta que el hacer este tipo de cosas no es sinónimo de llevar una vida que le agrada a Dios. No lo es. Menos cuando nuestro corazón se comienza a envanecer. Y el joven inexperto es fácil que se comience a envanecer. Es fácil que se comience a enorgullecer y a decir: es que yo sí soy, yo sí puedo, yo hago. Pero sabes, si eres un buen orador,
expositor de la palabra, si sabes tocar un instrumento y tu vida ministra a los demás, si sabes cantar como los ángeles, si sabes tomar buenas fotos, si usas la consola, si tratas a los demás con amor, déjame decirte que nada es por ti mismo. Todo lo has recibido de parte de Dios. Todo procede de parte de Dios y por su infinita misericordia que te lo ha otorgado. Amén. Si tú y yo reconocemos esto, vamos a permanecer siempre en humildad y estaremos siempre llenos de aceite. Ya voy al final. Dice el 23, pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan, ¿qué dice? Ok. ¿No quieres tener aceite? Haz eso. ¿Qué? Viola la ley de Dios. Viola la ley de Dios. Nunca tendrás aceite. Y regresamos para terminar al Mateo 25:13. Dice, velad pues, o sea, chicos, ¿cómo se llama el tema de hoy, chicos? Mientras tanto Él regresa, ¿me mantengo? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Conclusión. Este texto nos asegura la venida del Señor Jesús. El tiempo de su venida nadie la sabe. Por lo tanto, es necesario estar preparados y alertas para que cuando venga el Señor estés preparado con demasiado, mucho aceite. Aceite que cada día obtienes siendo responsable, guardando sus mandamientos, sirviendo en amor al prójimo, porque no sabes en qué momento te llamará a usarte para sus propósitos. Amén. Ya voy a terminar con una historia real. Esta historia deseo que englobe todo lo que vimos, a ver que capten lo que el Señor quería darles hoy. Porque nuestra preparación, chicos, es diaria, no es en el momento. Imagínense a alguien que compite corriendo. No sabe cuándo va a competir Mario. Me voy con un ejemplo con Mario, ya que lo vi. No lo traía aquí, pero ahorita lo vi y me vi. Mario, ¿cada cuánto pelea un boxeador profesional? Cada 3 meses. ¿Y qué tiene que hacer para pelear cada 3 meses? Ahora, profesional de esos profesionales, yo he visto que tardan mucho, ¿no? No se sabe. Hay veces concertan la pelea a los 7 meses, a veces a los 4, a veces a los 8, no se sabe. Pero sin embargo, pregunta Mario, para que te escuchen ellos, ¿el boxeador deja de prepararse en todo ese tiempo? Jamás. O sea, esta es nuestra preparación todos los días, diario, es constante, para que cuando llegue la pelea estés preparado. Okay. Estando preparando esta enseñanza, un hermano amado me mandó un video que ahorita aquí está y ya sabe de qué voy a hablar. Y este video yo lo puse hacia la enseñanza porque me gustó. El video decía ante un mal día. Tal vez algunos ya lo vieron porque se hizo ahí, ¿cómo le llaman? Viral. Ante un mal día. Y decía aparte, Dios tiene el control. Y sin duda que Dios tiene el control. A nosotros nos corresponde prepararnos y estar alerta. El video se observa ya ahí empiecen a imaginar, ¿no? Y le van a poner hasta nombre, ¿no? El video se ve a un repartidor de comida que va en su moto y lo detienen agentes de tránsito. Se observa que le piden sus documentos. Estoy hablando de un video. Se observa que le piden documentos y por alguna razón le quitan su moto y la suben al carro de los tránsitos. La casa donde iba a entregar su comida estaba enfrente. O sea, aquí le están quitando y la casa estaba enfrente. Y enfrente estaba estacionado una persona. Frente de la casa estaba un auto y estaban lavando un auto. En el video se puede ver que el muchacho, a pesar de que le habían quitado la moto, se cruza con su comidita y se va a querer entregar. Pero cuando se da la vuelta, no se había dado cuenta el que estaba lavando el auto y agarra una cubeta de agua y ¡fum! Y le cae de frente todo. Le cae todo el agua. El pobre
sin moto y todo mojado. Pero ahí no para. Se observa que la que había pedido la comida iba saliendo, él sigue acercándose a entregar la comida y la señora no le recibe la comida porque ve la condición en la que está el muchacho. Entonces el pobre, se imagina, sin moto, todo mojado y sin dinero porque se quedó con la comida. Todo. Pregunta, ¿cómo actuarías tú en esta situación? ¿Qué harías? Porque todo le estaba yendo mal. Pero es aquí donde tenemos, escúchame, que estar preparados y alertas para ser obedientes a la voz de Dios, para poder tener aceite para cuando Él venga. Y me vas a preguntar, pero hermano, ¿por qué dices esto? Mira, porque escucha lo que pasó después. Él, desanimado por un momento, se sentó en la banqueta. Se observa que se sienta, así con la comida ahí. O sea, y se observa que en el video que a unos 8 o 10 metros estaba un indigente con su hijo. Entonces el indigente estaba viendo todo lo que había pasado. Se para el indigente, le pide la comida, pues al cabo ya no se la recibieron, o sea, dame la comida, ¿no? O sea, todo eso se está viendo. Es como que una lectura visual. Pregunta, ¿qué creen que hizo el chavo? ¿Se la dio o no se la dio? A ver, bueno, contéstame, ¿qué crees? ¿Se la dio o no se la dio? ¿Cuántos dicen que sí? Alcen su mano. ¿Cuántos dicen que no? Ay, el que me lo mandó ya sabe, dice no, no se la dio. No se la dio. Lo que quiero que entiendas, si ustedes fueran ese repartidor, pónganse en el repartidor, que han aprendido del Señor, al negarle la comida, ¿cómo te juzgarías? ¿Como prudente o como insensato? ¿Cómo te juzgarías? Respóndeme. ¿Como insensato? Ok. Por eso tienes que estar preparado y alerta para lo que Dios quiera hacer contigo en el presente, porque tu presente va a impactar tu futuro. Pero qué hermoso es ver cuando el creyente, él se quedó ahí. Qué hermoso es ver cuando el creyente, el Espíritu Santo lo redarguye. Porque ¿qué creen que pasó? Eso sí, todos ¿qué? Hace rato no me decían. Se ve que el chavo se paró y se va hacia donde está el indigente, se lo queda viendo, se acerca a ellos, se regresa, va por la comida y se las lleva y se las da. Cuando hacemos buenas obras, por el conocimiento anticipado que tenemos de Dios, no dependiendo de las circunstancias que están a tu alrededor o que pudieras estar viviendo, siempre podemos ir por el aceite, podemos obedecer a Dios, podemos mostrar nuestra prudencia ante Dios. Y cuando uno actúa así en prudencia, con inteligencia, con amor, seguramente Dios te conoce, chicos, seguramente. Y sabes, cuando tú actúas con amor, Dios no se queda con nada, porque ve tu obediencia. Porque ¿qué creen que pasó después? Detrás de esa acción que él había hecho, habían muchas miradas, muchos ojos viéndolo. La señora que no le aceptó la comida, el que levantó el agua y los tránsitos estaban viendo la acción. Al ver esto, la señora se acercó, le pagó la comida, los tránsitos bajaron la moto y se la entregaron. Él agarró la moto y la quiso encender y no funcionó. El indigente se acercó, se agachó, compuso algo y la moto empezó a andar. Todo eso pasó por haber usado del aceite, por haberse preparado en su interior anticipadamente. Chicos, Dios quiere que nuestras lámparas estén siempre encendidas.
Somos luz del mundo y esa luz debe de iluminar a los demás para que crean en nuestro Señor Jesús, porque Él viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? La verdad que yo no sé si este video el chico era cristiano, pero ya no sirvió, No, la verdad. Qué privilegio de las vírgenes ser invitados a las bodas, poder entrar en el gozo delante del novio. Jiré, ¿me apoyas, por favor? Qué privilegio es poder ser invitados. Nosotros, todos ustedes jóvenes, están invitados a las bodas del Señor. Ahora yo les pregunto, y contéstate tú dentro de ti: cuando el Señor venga, ¿estarás preparado como joven? ¿Tus lámparas tienen suficiente aceite para alumbrar? Contéstate tú. Ponte de pie, ¿sí me puede? Pónganse de pie, por favor. Recuerden lo que decía una y otra vez. Ahorita, quien guste, levante sus manos, cierre sus ojos. Quiero que oren conmigo al Señor. Quien guste levantar su mano, que no sea de plomo, puede hacerlo. Señor Dios, tu presencia está aquí. Señor Dios, quiero ser hallado digno de ti. Quiero estar alerta. Quiero estar preparado con el aceite suficiente, porque entiendo que ese aceite es el producto de mi amor y obediencia a ti, Señor. Ayúdame, porque me esforzaré con tu ayuda a estar preparado y no estar entretenido en otras cosas y comportándome como insensato. Mas quiero, Señor, estar preparado. Quiero iluminar. Quiero, Señor, estar listo para cuando tú quieras usar mi vida, para mostrar tu grandeza y mostrar tu amor. No importa lo difícil que vea yo las circunstancias, no importa. No importa las oposiciones que hayan, tal vez en mi hogar, tal vez en la escuela o donde sea. Sé que esto es parte de mi formación, de mi preparación para tu venida. Ayúdame, Señor. Quiero vivir mi vida preparándome para mi futuro en ti y en nadie más. Y en aquel día cuando vengas por mí, pueda yo escuchar tu voz, esa frase que me impulsa a serte fiel, esa frase, escuchar tu dulce voz que me dice: entra, buen siervo fiel, entra al gozo de tu salvación. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sí, Señor, ven pronto, Señor, ven por nosotros. Mientras tanto tú regresas, me mantendré alerta. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por mostrarnos la importancia de serte fiel. Gracias por llevarnos a entender que tenemos responsabilidades entre tanto tú vengas, que debemos de ser diligentes, prudentes. Ayuda a los jóvenes, Señor, te lo ruego, para que cada uno de ellos se fortalezca en ti, para que si hay en ellos apatía, si han caído en costumbres solamente y han perdido el fuego de tu espíritu, yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú los llenes de tu espíritu, para que ese gozo esté en ellos, para que sus lámparas estén encendidas con la presencia del aceite. Gracias, Padre, por cada uno de ellos. Sana a los que tienes que sanar del corazón y físicamente también, Padre. Ayúdalos en sus debilidades, mi Dios. Te bendecimos, Padre, y te damos una ofrenda de aplauso porque tú eres merecedor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.